Y vamos a hablar de qué es PHP principalmente. El PHP es un acrónico de hipertexto, como se dice en inglés, hypertext preprocessor, que sería un lenguaje de programación para el lado del servidor, enfocado más al lado de backend. Cuando hablamos para el lado del servidor sería para cargar la página web a tu servidor antes que se muestre en la pantalla de PHP, realizando un acceso de datos a conexiones de redes y otras tareas a fin para crear una página web para el cliente. El cliente solamente recibe la página web del código HTML, que el resultante código es de PHP. Y estaría dando todo siempre adaptación al código. Diego, puede pasar a la otra diapositiva. ¿Quién Ahí es va. su fundador? Su fundador es Rasmus Leffort, nacido, bueno, en el 22 de noviembre de 1968, ahí en Groenlandia. Es un ingeniero en sistema informático que también programador informático, siendo el creador de la primera versión de lenguaje de programación PHP. Diego, ¿puedo pasar a la otra? Sí. Bueno, vamos a hablar un poco más de su historia de PHP. PHP se conoce hoy en día el nombre, pero en realidad antes tenía otro nombre, se llamaba PHP barra Phi, que fue originalmente diseñado por Perl, que Perl es un lenguaje de programación fluido por Python, Ruby, JavaScript y otras cosas más por el Windows que tiene con el PowerShell. Con esto fue escrito con el grupo DGS, escrito en el lenguaje C por el programador. Pasa a la otra. Ah, perdón, el anterior. Bueno, en 8 de julio de 1995 se publicó Personal Home Page Pulse, que sería PHP Fi. Esto permitió que los desarrolladores pudieran usarlo libremente. Diego, ¿puede pasarla ahora? En el año 97, dos programadores israelí que se llama Seb Zuraski, si no me confundo estoy diciendo bien, y Andy Goodman, que reescribieron los códigos que creó Rasmus. Con esto crearon el PHP 3, que fue cambiando el nombre, que fue Hypertext Processor, si no lo estoy pronunciando mal, que este lenguaje fue como el más poderoso, por así decirlo. Se utilizó más el HTML para hacerlo más dinámico y los programadores empezaron a experimentar y publicar más el PHP 3 y se publicó oficialmente en 1998, en 5 de junio. Gracias a estos dos programadores, Zuraski y Goodman, fueron mejorando PHP 3, que también fundaron Zen Framework, que sería como... perdón. Sería como un código abierto para crear aplicaciones. Y también fundaron la empresa Zen Technology, que hoy en día se conoce. En el año 1999, los programadores empezaron a reescribir el código para el año 2000, para sacar PHP 4, que se sacó por el poder Zen 1.0, que sería un framework con muchas características anteriores. Este justo año fue más utilizado, o sea, el año 2000 fue más utilizado el PHP 4, a donde la página entra más, se entra más al desarrollo o páginas web. Diego, ¿podemos pasar a la otra? Ahí va. Bueno, esto en PHP le dio una gran idea, sin embargo, con el transcurso de los años se sacaron PHP 5 de 2004, que estuvo 5 años en el mercado, que hoy en día se encuentra en el mantenimiento. Principalmente la versión 5 que fue mejorada integridad para el paradigma de la programación orientada a objetos. Diego, ¿puede pasar a la otra? Bueno, ahí está el 4 que estuve ahí mencionando. Y ahí sí puede pasar yo la 5 para mostrar. Que la Sí. 5 no existe, sino que... No, la 6 no existe, perdón. Fue cancelada. Digo que los desarrolladores decidieron enfocar actualmente para las cadenas, único, que no era correcto y estuvieron considerando formas alternas para la siguiente versión
que en 2011 salió Laravel, que si no me confundo, otro framework, que esto impulsó al PHP a mejorar y sacar PHP 7. ¿Puedes pasarlo, Diego? Laravel. Bueno, perdón. Así lanzaron, bueno, esto se lanzó en 2015, PHP 7, que tenía una gran espera por los programadores, que se tenían pendiente además de lo más importante del cambio. No solo esto también sino se mejoró mucho en la velocidad, sino que el procesamiento fuera nativo, que esto ayudó a que sea PHP más rápido. Resumiendo un poco más la historia, en PHP el lenguaje se utilizó para mejorar la forma que se manejaban los datos en HTML. En cada versión se fue mejorando diferentes aspectos. Puede pasar a la otra, yo. Pero acá pregunta, ¿para qué sirve? PHP sirve esencialmente para el desarrollo web, brindando herramientas que serían necesarias para crear una aplicación web interactiva y personalizada. Y esto ayudó que sea más flexible y capacidad de integrarse a otra tecnología, convirtiéndose el lenguaje más popular al desarrollo, más para los desarrolladores web. ¿Puedo pasar a la otra, Diego, por favor? ¿Y qué empresas utilizan PHP? Los utilizan Facebook, WordPress, Yahoo, Wikipedia. ¿Pero por qué lo usan? PHP fue la única opción, no por el mercado, sino por su popularidad para el desarrollo web, debido a que fue facilidad de uso y capacidad de crear páginas web dinámica y amplia, adaptaciones y aceptación para la comunidad de desarrollo. Facebook, ¿por qué lo utiliza? Lo utiliza porque le permite desarrollo más rápido de prototipos y escalabilidad. WordPress lo utiliza para flexibilidad, para que permite creación de plugins, temas personalizados. Wikipedia lo utiliza para, perdón, profe, temas adecuados al sitio web con una gran cantidad de contenido dinámico y colaborativo, cosas así. Diego, ¿podés pasar a la otra? Bueno, acá habla las características principales de PHP, lo bueno, que es código abierto, es lenguaje orientado a objetos. ¿Qué más? Acá no hay mucho detalle, ya que Fernando, lo es. ¿qué Sí, profe. significa? ¿Qué significa que sea código abierto? Que se puede usar en diferentes frameworks, ¿Nada si no me más? confundo. Y Puede ser, profe, que también sea que es editable para el público. Ajá. ¿El más utilizado cuál es de código abierto que se conoce? Aparte de Ajá. PHP. Habrán escuchado hablar otros software o otras aplicaciones que son de código abierto. Digo, no sé. Lo pregunto Linux. general, ¿eh? Para cualquiera o Linux. para el grupo. Sí, no, yo, Linux es un sistema operativo de Linux. código abierto. Ahí Sí, por eso, estamos. Linux. Ahí Eso le estaba diciendo. estamos. Pero se Ambos crearon creo que es diferentes abierto, versiones. Damián. Pero ¿cuál es el más utilizado? Ahí me mataste. Ahí sí. Diego, ¿puedo pasar a la otra? sí, yo sé que el PHP quedó con un 30% más o menos del mercado de lo que son todas las páginas web. Si bien ahora, como dijo Fernando, que no es uno de los que más se puede llegar a estar usando para desarrollo web, es que quedaron muchas páginas web con PHP, entonces sigue siendo un lenguaje de programación La activo. pelotuda. Sí, Fernando. Sí, bueno, acá hablo sobre su ventaja de programación de PHP, la facilidad de aprendizaje. El PHP es conocido por su facilidad de aprendizaje y su sintaxis sencilla, que esto lo hace ideal para los principiantes en la programación, desarrolladores que quieran crear páginas web de manera rápida. Después también tiene amplia gama de frameworks que existen una banda como Laravel, ZenWord, Coder, Symfony. bueno, que facilitan desarrollar páginas web estructuradas y siguen practicando recomendadas. O sea, le recomiendan cada uno qué framework es mejor, casi. Y lo bueno también es Que es multiplataforma también. Yo como integrante del grupo
Sí, pero no participaste. ¿Cómo? Profe, plataforma independiente que es compartida en diversas plataformas, Windows, Linux, Mac, que esto facilita para todos. Diego, ¿puede pasar la otra? ¿A qué pertenece el PHP? Paradigma PHP, que es un lenguaje multiparadigma que utiliza principalmente en los paradigmas de programación orientada a objetos y teniendo una programación imperativa, pero también tiene característica programación funcional. Se usa ampliamente en el contexto de programación. La elección del paradigma depende de la preferencia del programador y la necesidad del proyecto. Bueno, por último voy a hablar de los lenguajes vinculados. Puede pasarla. Que también está SQL, HTML, CSS, Java, JavaScript, MySQL, todo eso. MySQL se dice. Bueno, perdón. Ahora le dejo a Diego hablando la parte, no, Martín hablando la parte práctica, por así decirlo, de PHP. Bien. Bueno, como todo en la vida, PHP también tiene sus propósitos, algunos más importantes que otros, pero se utiliza principalmente para desarrollar aplicaciones web y también para desarrollar sitios web. Aplicaciones web dinámicas con generación de contenido web a tiempo real, y para los sitios web también se utiliza para crear y mantener sitios web dinámicos, como para poder crear sitios web, blogs y ese tipo de cosas. También se utiliza para crear bases de datos y para hacer interacciones de bases de datos. También muy utilizado en empresas más que nada para ese ámbito. También se usa, es normal para procesamiento de formularios. El PHP facilita el procesamiento de formularios web. Entonces para lo que es ese ámbito ayuda mucho. Después, como ya dije anteriormente, se desarrolla para aplicaciones empresariales, yendo de la mano de todo lo que es la base de datos. Comercio electrónico también, que es comúnmente utilizado en la creación de tiendas en línea y sistemas de comercio electrónico. Se usa también para aplicaciones de redes sociales, también yendo de la mano con el desarrollo de sitios y aplicaciones web, por este lado. Y también se utiliza mucho para la automatización de tareas del servidor. Yo también Martín, no después... tenés cámara. Perdón. ¿Ahí se ve? Sí. Bueno, también voy a hablar del uso de memorias. Principalmente se utiliza para almacenar variables y datos y objetos durante la ejecución de un script. En PHP, la gestión de memoria es principalmente manejada por el motor de lenguaje y es en gran parte transparente para los desarrolladores. Sin embargo, hay ciertas prácticas que podés seguir optimizando el uso de memoria para los scripts en PHP. ¿Buscaron qué era un Por script? ejemplo, ¿cómo? ¿Buscaron qué es un script? Lo que acabas de nombrar. Lo acabas de nombrar. Sí, un script es Un código, ¿no? Es una línea de un código. ¿Y por qué tiene ese nombre entonces si no dice línea de código? ¿Qué tiene de especial? Un script es... Hola. Profe, Sabe, sería como una secuencia de comando que le está poniendo a la máquina, por así decirlo. Por lo que yo vi lo que es scripts. Estamos cerca, pero faltan algunas cosas más. Bueno, después búsquenlo porque es importante. Si ustedes están nombrando una palabra, ¿sí? Dentro de un texto y le están explicando en 3 renglones, como veo ahí, es importante que sepan de qué es lo que están hablando, ¿sí? Bueno, para el uso de memoria, ya que estaba hablando de la optimización, también un gran método para optimizar el uso de memoria es optimizar el código, escribiendo un código eficiente y optimizado para evitar el uso excesivo de memoria. También se puede usar el Memcached o el Redis para almacenar datos de memoria para acceder rápidamente. Bueno, voy a hablar también del recolector de basura. El PHP, el
El recolector de basura, también conocido como Garbage Collector en inglés, es un componente interno del motor PHP que se encarga de administrar la memoria, liberando variables y datos que ya no están en uso. Esto ayuda para evitar la acumulación de variables no utilizadas en la memoria del sistema, lo que puede llevar a problemas de agotamiento de memoria si no se maneja correctamente. Estoy yendo de la mano con lo que hablé anteriormente. El recolector de basura de PHP funciona en segundo plano y periódicamente verifica las variables y los datos que busca de referencias no utilizadas. En resumen, el colector de basura de PHP es un mecanismo automático que se encarga de liberar la memoria ocupada por variables y datos que ya no están en uso, así ayudando en su uso eficiente de la memoria en aplicaciones PHP. Bueno, después voy a hablar un poco de lo que es bibliotecas, funciones y librerías. Una función en PHP es un bloque de código que puede ser llamado y ejecutado en cualquier parte de un script en PHP. Las funciones se utilizan para realizar tareas específicas que pueden aceptar argumentos y devolver valores. Las funciones ayudan a organizar el código y hacerlo reutilizable. En PHP también una librería generalmente se refiere a un conjunto de funciones y clases que están diseñadas para realizar tareas específicas. Las librerías pueden contener funciones que facilitan la manipulación de archivos, la conexión de bases de datos, la manipulación de imágenes y otras tareas comunes en PHP. También la palabra biblioteca a menudo se usa de manera intercambiable con la palabra librería. En el contexto PHP, ambos términos se refieren a un conjunto de funciones y clases que ayudan a los desarrolladores a realizar tareas específicas. Las bibliotecas pueden incluir múltiples archivos y se organizan para proporcionar funcionalidades específicas a los desarrolladores. Iría ahora a la parte de sintaxis. Bueno, la sintaxis se refiere a las reglas específicas que debes seguir para escribir el código en PHP, para que sea comprendido y ejecutado correctamente por el intérprete de PHP. En este caso hay que tratar de seguir las reglas de escritura lo más, ¿cómo decirlo?, para que el PHP pueda interpretar y ejecutar las instrucciones de manera correcta. Por ejemplo, en las variables se declaran con el signo de pesos seguido del nombre de la variable. En PHP es un lenguaje de tipo dinámico, lo cual significa que no necesitas declarar el tipo de variable. Los operadores, por ejemplo, que utiliza PHP en variables y valores, por ejemplo, se usan operadores aritméticos que se utilizan para realizar operaciones matemáticas. Después, en estructuras de control, PHP incluye estructuras de control como el if, el else, el while, el for y el switch, para controlar el flujo de ejecución del programa. Después, en funciones, las funciones en PHP se definen utilizando la palabra función en inglés. Pueden aceptar parámetros y devolver valores también. Y en clases y objetos, PHP es un lenguaje de programación orientado a objetos, que pueden definir clases y crear objetos. Bueno, profe, yo voy a hablar de lo que es la instalación y los requisitos. Bien. Para los requisitos de instalar PHP vamos a necesitar obviamente un sistema operativo. Este puede ser Windows, Linux o Mac OS, un navegador web, Chrome o Firefox, una conexión a base de datos que es opcional, que puede ser MySQL, PostgreSQL o SQLite. Un servidor web, que en este caso los más amigables con PHP son Apache o Nginx, y un editor de código, que obviamente el editor de código pues, es para facilitar la rapidez en la escritura del código. En este caso se usa, o el más usado por lo que estuve averiguando, es el Visual Studio Code. Y bueno, ahora voy a mostrar un mínimo pantallazo de cómo se instala, porque sé que son complicadas las instalaciones de los lenguajes de programación. Y bueno, voy a salir y voy a mostrar. Y algo que no comenté. Lo conveniente para instalar el PHP
es instalar un paquete de desarrollo web, como el XAMPP o el WAM Server, que este incluye el PHP, el Apache y MySQL, que es el sistema de gestión de base de datos. Bueno, voy a mostrar rapidito cómo es la instalación. Lo recomendable es, como había comentado antes, instalar el XAMPP. Acá está la opción para poder descargar en Windows, Linux o Mac OS. Una vez que se descarga el archivo ejecutable, hay que seguir los pasos y no es muy complicado. Sí había averiguado cómo instalarlo directamente desde la página de PHP, pero tenés que instalarlo de la página de PHP, después instalar el Apache y después hacer una serie de configuraciones que, por lo que vi, era mucho más fácil el paquete de desarrollo. Bien. Después también vi que era la facilidad para poder escribir era el editor de código y averigüé por él Visual Studio Code. Está también las versiones para poder en Windows, Linux y Mac OS. Lo descargas de acá. Descarga y después, gratuita también, ¿no? Sí, descarga gratuita. Yo lo puedo instalar sin problemas. Bien. Tuve que hacer algún arreglo de configuraciones, pero bueno, se puede. Estuve un rato, sí. Es fácil, pero tenés que hacerlo con cuidado por la duda de no... Sí, ir leyendo bien cada paso por si pide algo que haya que modificar en la computadora. Ese es el punto. Sí, porque vi que muchos después les tiraba error, no podían hacer esto, no podían hacer lo otro. Después un paso importante que lo quiero destacar, en la página de Visual Studio Code, en la parte de Language, vamos a la parte de PHP, y acá dice cuál es la opción y el código, digamos, que hay que escribir adentro del Visual Studio Code. Ahora voy a mostrar el programa. Para pegar ese código hay que ir a configuraciones, a configuración, o sea, a propiedades, configuración, y después acá buscar PHP. Una vez que ingresas al PHP, es en la parte de Edit en Setting, y acá copias el código ese. Este código sirve para que lo pueda ejecutar al PHP desde la carpeta de XAMPP. Bien. Después otra cosa importante a tener en cuenta para poder manejarse con solvencia adentro del Visual Studio Code con PHP son las extensiones. Hay unas extensiones como por ejemplo PHP, bueno acá estaba puesta PHP Server, pero primero la primera. Está esta que es una extensión. La extensión trae el debug y el IntelliSense. El debug corrige errores o te marca cuando es que hay errores en el código. Y el IntelliSense como que te va adelantando los códigos que vos vas escribiendo. No sé, pones un hecho, que es un escribir, digamos. Cuando vos lo estás escribiendo ya te aparece la palabra completa como para poner tab y pasar. Y después la otra que también que había puesto antes es la de server. Con server podemos hacer un servidor local y podemos plasmar todo lo que estamos haciendo en el código, en el programa de Visual Studio Code, plasmarlo a un servidor local, que ahora lo voy a mostrar cómo funciona. Bueno, y después de la parte esta, nada más. Después, bueno, dentro del PHP se encuentran las variables locales. Que las variables locales es importante que, o sea, lo importante de las variables locales es que están dentro de una función. Si yo después la quiero llamar o escribir fuera de la función, no voy a poder hacer esta codificación. Y las globales son las que sí se pueden llegar a poner fuera de la función y están en todo el script. Pueden ser editables, pero bueno, lo importante es de que si las variables globales siempre ocupan un poco más de memoria. Y también es importante una nota que puse acá, que no es recomendable usar variables locales siempre que se pueda para no generar efectos secundarios ni ralentizar el equipo. Uy, perdón.
Con respecto a la sensibilidad de las mayúsculas, en algunas partes es sensible a las mayúsculas y en otras partes no. Por ejemplo, en variables, funciones, clases y nombres de archivos y rutas, es importante mantener las mayúsculas. Por ejemplo, en el caso de variables, si yo hago una variable signo dólar, o signo peso, no dólar, mira cómo estamos con la economía. Mi variable, si pongo la primer variable con B en mayúscula, después la tengo que mantener igual en mayúscula porque si no se consideran variables diferentes. Lo mismo pasa con funciones, clases y nombres de archivos y rutas. Después sí es insensible a las mayúsculas y minúsculas con las funciones internas de echo, print, string y las palabras claves como keyword, if, else, while and for. Estas se pueden escribir en cualquier combinación de mayúsculas y minúsculas. Bien. Y bueno, para mostrar un poquito más, ampliar lo que comentó mi compañero, voy a mostrar algunos códigos que estuve escribiendo, copiando de algunos tutoriales para mostrar cómo funciona. Por ejemplo, no sé si se ve bien ahí, profe. Sí, se ve. Como había dicho, la sintaxis hay que empezar siempre con un menor, el signo de menor, el signo de preguntas y PHP. Después, obviamente, terminamos con el signo de preguntas y el signo de mayor. Para hacer los comentarios hay varias opciones. Una es poniendo la doble barra como está acá, y otra es poniendo el asterisco, el numeral. Importante, si yo quiero poner, eso para una línea de código nada más. Si después yo quiero poner varias líneas, ponerlas en comentario, es con barra y asterisco. Y a lo último, cuando quiero terminar, también le pongo asterisco y barra. Entonces me lo marca hasta acá. Toda esta parte que está en verde no se ejecutaría, es un comentario. No se va a ejecutar. Bien. Bueno, y después hablarle un poquito de las variables, como ya había dicho Martín. Están las variables... No, pará. Vamos a empezar por acá. En este caso, vamos a usar el print escribiendo un texto. El hecho y el BR de break vendría a ser un espacio. Y después el hecho también, digamos, el hecho y el print, los dos imprimen, los dos son de escribir. Y lo voy a mostrar ahora en pantalla cómo queda en el servidor local que hice. El servidor local que cargué. En este caso, acá tenemos el código HP mostrando el primer script, el primer código, digamos. Después quería mostrar también las variables numéricas. La variable numérica se pone, siempre las variables son con signo de pesos, la variable que yo le quiera poner, el igual y el número. Acá lo escribo y me aparece de este lado con 5. Voy a ir un poquito rápido, profe, me parece que ya estamos medio al tiempo. Sí. La variable strings es la de texto, también lo mismo, yo pongo palabra y en este lado me la imprime. La booleana se pone como true en false. Y lo importante es que la booleana, por ejemplo, en este caso me la da como si fuese 1. Si yo le pusiera false, lo guardo, lo vuelvo a imprimir, me aparece como nada, no me imprime ningún valor. Pero en realidad no es que no imprime ningún valor, sino que es 0. Después están las variables de arreglo o array, que son los vectores. En este caso puse las opciones rojo, amarillo y una variable. Y yo acá en la parte de imprimir le pongo la codificación 0, 1 o 2. En este caso le voy a poner la palabra, la codificación, por ejemplo, 1. Guardo, imprimo y acá me lo cambia en amarillo. Y después están las variables array con propiedades, que digamos yo le pongo nombre ya a cada... Le pongo como una clave que vendría a ser verdura 1
lechuga. Verdura 2, cebolla. Si yo acá... Por ahí está un poquito más largo. Bueno, acá imprimo lo que es verduras 2, me va a decir cebolla. Si yo le pongo cebolla, verduras 1, guardo, imprimo, me lo modifica. Bien. Y después, bueno, las variables objeto. No voy a hacer el ejemplo, pero bueno, es similar a lo que vendría a ser el array. Solamente que yo le estoy poniendo nombre, le estoy poniendo una nomenclatura y después le digo qué significa. Así que bueno, eso sería la parte de variables. Voy a ir a lo que es los operadores. En este caso, yo por ejemplo puse una función define que es una constante y voy a concatenar. Acá yo por lo que había escuchado en algunos lenguajes de programación se usa el más. Creo que Sí. Python, no sé cuáles son los que... Bueno, en este caso en el PHP es punto. Entonces, bueno, yo pongo define pi 3,14. Entonces después cuando hago la impresión, espera que lo guardo, así imprime este nuevo código, me pone el valor. Después, bueno, los operadores algebraicos son similares a los que se usan en todos los lenguajes de programación, Exacto. más, menos, por, Bien. dividir. El tema de porcentaje, lo que hace me retorna un valor residual, o sea, lo que sería lo que sobra en la división de 6 dividido 4, 1, 2. El hecho BR era para 2 espacios, por eso acá hay 2 espacios. Sí. Y por último, los operadores lógicos. En el caso del i se utilizan estos dos signos. Claro. Ampersand. Ampersand, sí, no sabía cómo pronunciarlo, así que preferí decir los dos i. Bien. Y en el caso del o, sería la doble barra recta. Bien. Y bueno, con lo que sería los operadores y las funciones, y ya estaríamos. Ahora vamos a cerrar con lo que sería... El cierre final. Sí. De que presento. Acá lo había puesto todo acá, profe, pero me pareció que era más fácil poder Sí, presentarlo. creo que se vio mejor dentro del programita. Sí. Ah. Sí, sí. Y bueno, después los tiempos de ejecución, tenemos que saber que el PHP es un lenguaje interpretado, como Python, JavaScript y Ruby. Por esto, al ser un lenguaje interpretado, es un poco más lento que el compilado, ya que el compilado usa un software, el lenguaje interpretado tiene que agarrar línea por línea y después ir ejecutando esos comandos para poder pasarlo a código máquina. Y ahí termina la presentación. Y ahí dejo una frase motivadora, profe, de Steve Jobs. Vamos, me parece muy bien. Bien. Profe, perdón que interrumpa, pero quiero aclarar algo más, que lo único que participaron fuimos nosotros tres.